Hola, hola. Ay, yo estaba aquí esperando que alguien apareciera por la ventana. Me había olvidado que tenía que añadirlo. A ver, vamos a invitarlo. Tal vez es más fácil si... Hola, Martita. Vamos a ver si invito a Sara y Pere. Tan, tan. Bueno, ahora mismo no veo nada en la pantalla, como siempre. Tengo la búsqueda poco a poco. Hola a todos. Muy bien, muy puntuales, muy puntuales. Muchas gracias. Vamos a ver. Estarán preparándose. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos preparados para tomar apuntes? Un papelito, un boli. Y bueno, supongo que irán surgiendo dudas durante la entrevista, pero si tenéis ya dudas, pues ir preparándolas o si queréis ir compartiéndolas casi, porque yo me las voy apuntando para poder absorber el máximo de la información. Hoy me he puesto veraniega, ¿no? Aquí están, venga, que los invito. Hola. Hola, buena. Se ve oscurito. Ahora, ¿no? Se ve oscurito, sí. Te ve por Vamos a ir a por cosas que se nos vean. Mira, el huerto ahí atrás. Así sí se ve. Un poquito. Es que no podemos salir fuera porque está lloviendo. ¿Ah, en serio? Pues mira que está Está lloviendo y nos puede caer una buena, pero Federico se ha traído un foquito, que es muy bueno, y lo podemos poner ahí enchufadillo. Es que así se ve oscurito. Le voy a ayudar un poquito. Vale. Toma. A la verdadera. Voy. ¿Cómo está? ¿Verdad? Qué bien los filtros, ¿eh? Nos dejan los filtros estupendas, ¿eh? Luego, mira, ya Mira, yo ya tengo cansancio de semana, pero bien, yo creo que ahora nos ven mejor, ¿verdad? sí. Hola. Sí, yo creo que sí. más o menos. Cuanto más así, abajito, Sí. vamos a colocarnos. Mira, colocaros. Yo creo que sí. Ya está, ¿no? Estáis muy guapos todos. Gracias. Yo es que me pongo la ventana delante. Pues todo la luz. Bajo la persiana, lo he hecho justo para que vean. Pues muy bien, ya un poquito cansadito que ya es jueves y estamos ahí un poquito ya finalizando la semanita, pero Sí. contentos y bien, estamos bien en realidad, bien. ¿Tú, Fede? Yo cansado, con ganas de acostarme. Muy Los teléfonos. Vamos a ello entonces. Pero simplemente, de nuevo, muchas gracias por volver. Muchas gracias de nuevo, ¿verdad? Así poco a poco, esto ya es en tu casa y en mi casa. Sí, voy a quitar el sonido, no vaya a ser que nos llamen de nuevo. Yo creo que ahora se nos escucha bien, ¿no? Sí.
Perfecto, más que nada para que nos entren llamadas y ya está. Ya estamos a tope. Vale, bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias a nosotros también, a todos lo que vamos a hablar, para poner en a la persona y para los que vean en directo, vamos a hablar sobre vamos a intentar resolver, o van a intentar resolver todas aquellas dudillas que normalmente en el día a día nos surgen, y yo la primera, porque es que tengo un montón de dudas, ¿vale? Y entonces, bueno, pues vamos a hablar sobre la calidad del agua, sobre los diferentes conceptos del agua, que parecen sencillos, pero que nos traen de cabeza. Y simplemente, bueno, pues para las personas que no nos conocen todavía o que son nuevas, y simplemente una breve introducción de quiénes sois y para que sepan de vuestro proyecto. Claro, pues nada, él es Fede, yo soy Sara y bueno, tenemos el proyecto familiar Ecovida Solar y bueno, pues nuestra forma de vida es cultivar nuestros propios alimentos, compartimos mucha info por el blog, así que bueno, si queréis pues llevar o estáis empezando una vida pues más sostenible, más saludable, os animo a echar un vistazo por el blog y estoy abierta a que nos digáis sobre todo qué contenidos son los que necesitáis, porque nos encanta investigar y bueno, poner esa investigación para todos, para que todos podamos compartirlo. Y en nuestra tienda pues tenéis una selección de productos que nosotros usamos en casa para un poco ser más sostenibles, desde semillas ecológicas, mesas de cultivo, composteras, hornos solares, que a mí me encanta cocinar con el sol, extractores de zumo, batidoras, un poquito tratamientos de agua, que hoy precisamente yo te doy las gracias otra vez, Miriam, porque me da mucha alegría verte y que nos invites otra vez a que nos hagas esas preguntas tan punteras que sueles tú tener. Para nosotros es un placer estar aquí y compartir un poquito lo que sabemos acerca del agua, ¿no? Qué agua potable o qué agua potable y saludable debemos de tomar. Y bueno, pues esto es un poquito una introducción para los que no nos conozcáis. Vale, quería solamente preguntaros si habéis cambiado algo del sonido. No, se nos escucha bajito. Ahora se escucha diferente, tal vez no bajito, pero diferente, como más eco. No hemos cambiado nada. A ti se te escucha bajito, sí que es verdad, ¿verdad? Pero pues mi teléfono, algo... A ver, ahora, ¿se me escucha mejor? Se escucha igualmente bien, solamente que había visto un cambio, pero está bien. Vale, bueno, se escucha... Bueno, en el directo, aquí estamos como la vida misma. Pero que se da bien. Bueno, para empezar, contarnos, aunque parezca como muy básico, ¿no? Pero para contarnos un poco para qué sirve el agua y qué beneficios tiene para nosotros, ¿no? Venga, dale, Fede. Es que Fede sabe mucho sobre el agua. Entonces, aquí, pues, Fede, la verdad que para mí es como que ha estudiado mucho sobre el tema del agua y siempre ha querido ir a más, porque nosotros partimos desde un agua de pozo, no tenemos red de abastecimiento de agua pública. Entonces, era una necesidad real para nosotros, para nuestra vida. Y Fede ahí se puso a tope. Entonces, pues bueno. Hombre, pues el agua es el segundo elemento más importante para nuestra vida. El primero es el aire, que ¿cuánto tiempo aguanta sin respirar? ¿O cuánto tiempo aguanta sin beber, no? Entonces es importante, ¿no? Aparte de lo típico que se dice que somos un 80% de agua y demás, pero realmente es nuestra base. Como en la planta puede ser, por ejemplo, la savia, para nosotros también el agua es fundamental. Es algo que sí es importante tenerlo en cuenta porque arrastra muchísima información y todo eso va a tu organismo, ¿no? Al final te hace estamos hechos de agua. Sí, y aparte que bueno, siempre la pregunta, ¿no? Pues de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De que si el agua al final acaba siendo... De hecho, creo que es mi pregunta ahora mismo existencial. Respecto a si el agua que bebo del grifo es segura de beber o no. Segura es, ¿sabes? Segura es.
Porque yo lo que cuando me preguntan mucha gente que siempre dicen, bueno, el agua potable, no sé qué, el agua potable tiene que tener una serie de características que a través de un Real Decreto que se hizo, creo que fue en el 2004, si mal no recuerdo, que viene toda la normativa del pH que debe tener, las sales que debe tener, los límites, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Agua potable, como traduciéndolo en un lenguaje cotidiano, pues es un agua que tú puedes beber y que no te vas a poner mal. No se te va a descomponer la barriga, ni vas a vomitar, ni nada. Simplemente que tu cuerpo lo va a asimilar en el corto plazo bien. ¿Vale? No, porque si tú, por ejemplo, bebes un agua de río que no es potable, que a lo mejor tiene diferentes bacterias, diferentes virus que puede tener, claro, por lo menos tú te levantas al día siguiente, pues malísimo, ¿no? O sea, un agua potable, por lo menos, tienes esa seguridad de que no te va a sentar mal en el corto plazo. Y que si nos podíais contar un poco qué es lo que podemos encontrarnos en el agua del grifo, por ejemplo. Hombre, con el agua del grifo nos podemos encontrar un poquito de todo. De hecho, hace unos cuantos años hicieron un análisis, creo que fue en el Isabel II, si mal no recuerdo. En el canal. En el canal Isabel II y encontraron trazas de la industria farmacéutica y también de muy pequeñas, un pico gramos de hasta de cocaína, ¿no? Que te puedes encontrar. Entonces, lo más problemático bajo mi punto de vista, pues sobre todo el flúor, que lo suelen emplear en algunas centrales para potabilizar el agua. El cloro también te lo puedes encontrar. Aunque el cloro a nosotros realmente es un elemento químico que de cierta manera nos puede hasta gustar, porque el cloro, como nosotros lo entendemos, es como si fuera un elemento de transporte. Para transportar el agua, para eliminar esas bacterias, esos virus que puede tener, bueno, más que virus, bacterias, sobre todo el cloro, pues está muy bien, y luego el cloro es muy fácil de quitar, mientras que, por ejemplo, el flúor cuesta la vida para poder quitarlo el flúor, ¿no? El cloro con un filtro de carbono activo lo puedes quitar perfectamente, o puedes, por ejemplo, meter el agua en una botella que le dé el sol perfectamente y el cloro se va a evaporar. A lo mejor si han echado el hipoclorito, se puede quedar unas trazas de isocianuro que solo lo puedes acabar con un tema de filtración. Pero si no tiene ese tipo de cloro, pues simplemente con dejar una botella al sol se te va a ir casi al 100% el cloro. Claro que cada persona en cada ciudad también puede pedir un análisis del agua. Muchas veces las empresas pues que están en cada ciudad, que se encargan del suministro de agua potable para ese pueblo o ciudad, lo tienen público en sus páginas web. Hay algunas que sí, y si no podemos escribir al ayuntamiento porque ellos, además es un derecho que tenemos de que nos informen cómo está tratado, qué componentes tiene el agua, cuántos niveles tiene de cloro y de sustancias. Entonces, bueno, ya a partir de ahí ya partimos de una información de base para luego decidir qué hacer, ¿no? Claro, es que ya te digo, lo importante es saber con el agua con el que partimos y, hombre, si por lo menos ya es un agua potable, pues ya tiene un tratamiento previo, que peor es beber un agua del río, ¿no? Directamente. Entonces, por ese lado, bien. Y luego, pues hay que tener cuidado en quitarle ciertos elementos, que pueden ser, por ejemplo, metales pesados, como te comentaba, el tema del cloro, el resto a lo mejor de bacterias o virus muertos, sedimentos, en fin, son cosas que claro, puedes encontrar. El cloro está muy bien para que tu agua llegue segura por esas tuberías, pero luego los cuerpos de microorganismos que el cloro pues acaba con ellos para que no nos afecte a nuestra salud, esa inmediatez de bebernos el agua y que no nos pasa nada, pero claro, esos cuerpos están ahí en el agua, entonces sí que bueno, que aunque no se vea, pues están. Y claro, el cloro sí se puede quitar fácilmente, pero hay algunos restos biológicos que bueno, que no se podrían a lo mejor quitar si no es con un filtro adecuado para quitar microorganismos. A mí se me ocurre, a ver, esto está fuera del planning, ¿eh? Yo pregunto si vosotros... justo ahora se me ocurre, ¿no? Con el tema del cloro, por ejemplo, de las piscinas, ¿no? O sea, ¿qué diferencia podemos encontrarnos entre eso, ¿no? El cloro que le echamos, porque al final estamos absorbiendo todo por la piel también. De hecho, a los nadadores
no sé si tienes a alguien aquí que practica natación o que es aficionado o que sepa amigos que lo practican, les interesa esto porque realmente las piscinas se tratan con cloro y el problema no está en el cloro porque el cloro llega un momento en que se evapora, pero lo que queda dentro es lo que nos afecta negativamente a... Es que el cloro también es oxidante, ¿sabes? Se te quieren poner la piel seca y te da bastante problema en temas de piel. Ahí, por ejemplo, hay un libro que habla, por ejemplo, de una enfermedad autoinmune, que es el vitiligo, que dice que el cloro de la piscina están... ¿Se escucha? ¿Se escucha, Raula? Es que es muy raro porque antes lo escuchaba súper bien la voz y ahora... Oye, empezamos de nuevo, si quieres, a nosotros no nos importa, no pasa nada. Lo suyo es que esté en condiciones, a nosotros no nos pasa nada, ¿eh? Empezamos otra vez. Preguntar a los que no están, las personas que nos están viendo, si podéis decirnos si los escucháis bien o nos escucháis bien a los tres, el volumen de la voz. A ver quién está. Alguien nos dice algo, un feedback, necesitamos feedback, gente. ¿Se nos escucha bien? Ahí distraídos mirando para otro sitio. La gente está viendo otras cosas. ¡Ey, gente! ¿Qué hacemos? Se oye bien. Besito desde Bellavista. Ahora que de aquí cerquita. Siempre con diferencia de volumen. Vale. Oye, que empezamos de nuevo, llevamos poquito con el directo, a nosotros no nos importa. Si tú tienes tiempo, Miriam, lo intentamos. Reseteamos y ya está. Reseteamos. Reseteamos. Sí, a Miriam más alto. Claro, nosotros es verdad que la escuchamos bajito, sí. A ella. A ella se le escucha Flor. Yo creo que han tocado algo aquí. Puede ser. A ver, ahora, hola. Reseteamos y seguimos para adelante. ¡Ahora! Yo escucho bien, he salido y he vuelto a entrar. Bueno, sí, pues ya perfecto, está. Venga, lo hemos salvado. Ahí las tecnologías, vamos. Vale. Bueno, pues hablando sobre las es como al final a largo plazo nos está influenciando de forma también negativamente. Que tiene unas situaciones al cloro. Vale, bueno, sobre las piscinas, ¿no? Que contemos un poco. Sí, bueno. Hay también algunas noticias, porque, bueno, nos interesa el tema del vitiligo y sí que creo recordar que en el New York Times, si pones vitiligo, piscina, New York Times, hay varias noticias de nadadores que son profesionales que con el tiempo del uso de las piscinas y su entrenamiento que es en el agua han desarrollado esta enfermedad autoinmune y otras, ¿no? Dependiendo de cada persona, pues le afecta de forma diferente, pero sí que es cierto que claro, que los componentes que se quedan, Federico lo puede explicar mucho mejor que yo. Sí, que hace un esteroxidativo, que lo que hace es que la piel, pues lo que es la capa esta que nos protege, pues al final te la acabas cargando y el cuerpo se tiene que defender de alguna manera. Y a veces, pues como se vuelve un poco loco el sistema inmunológico, en el caso del vitiligo, y empieza el sistema inmunitario a atacar a los melanocitos, porque lo entienden como un elemento externo a través del proceso químico, por ejemplo, del cloro. Entonces, el cloro yo aconsejo siempre eliminarlo. El primer sitio donde se debe de eliminar no es para beber, es en la ducha, porque donde más cloro respiramos y donde más consumimos es en la ducha, sobre todo cuando tenemos el agua caliente, que el cloro se evapora, evidentemente, entonces pues, tú estás respirando en la ducha. Y cuando te lo estás echando en la piel, evidentemente tu piel también lo absorbe. Que realmente consumimos más cloro cuando nos duchamos. Cuando bebemos un vaso de agua. Realmente el cloro, ¿no? Todo lo demás. Por ejemplo, ducha, yo hizo y me preguntaba dónde vive, ¿no? Pues la playa, eso depende de mi es creado un mente que ya no dice tanto no es la
y como de mercura. Y casa esto, así pasa esto. Bueno, Claro, sí, es así. Yo no No te hemos escuchado mucho. Te hemos dicho que sí, pero te hemos intentado leer los labios y más o menos sabemos lo que has dicho. Pero así por sí, no. ¿me escucháis ahora? Más o Es que entre hebreo y coreano, ¿sabes? Más o menos lo que se entrecorta un poquito la conexión. Ay, me cachis más, ¿eh? Con lo bien y justito que estamos. Mira, no pasa nada. No pasa nada. Mi ducha es Fatal. Ah, vale. hay muchas cosas. Sí, pero mira, en el agua realmente, porque hay lo peor bajo mi punto de vista, sobre todo para la ducha, no es la cal, es el cloro. Si tú eliminas el cloro, ya vas a quitar un montón, ya vas a notar una gran calidad en el agua simplemente con quitarle el cloro. Sí. La cal, ahora no, ya me he hecho un cachondeo. La vida. Esto es un cachondeo. A ver, lo que estaba diciendo, el principal problema que veo es el cloro, no es tanto como la cal. Porque los metales pesados, los diferentes elementos que te puedes encontrar, realmente la piel tampoco hace una gran incidencia. Hombre, si lo puedes quitar todo, mucho mejor. Pero el cloro, por ejemplo, sí lo notas. Cuando tú lo eliminas, por ejemplo, con un filtro de carbono activo, sí notas un gran alivio y notas como mi pelo está como más brillante, la piel está como más suave, precisamente por eso. Nosotros, de hecho, lo que tenemos en la ducha es un filtro que además está en la categoría de todo para el agua y en la sección de filtros para la ducha, que es relativamente económico y sale unos 49 euros, ¿no? O 45 euros. No, que vivir en casa que estoy, compré uno de vosotros por internet. Pero siempre te ayudan, ¿no? Han preguntado, Sí. ¿Cómo se puede quitar el cloro? Con ese filtro con ese se filtro. quita, porque además los recambios duran unos 6 meses y Un año más o menos, depende de la cantidad de agua que utilices, pero más o menos entre 6 y 9 meses te puede durar el filtro y ya ves, el filtro de repuesto cuesta unos 22 euros, que es que, verá, un filtro de carbono activo es económico y te va a aportar mucho bienestar. Entonces, bueno, quitar ya el cloro es que lo dejas de respirar por vapor y luego la piel absorbe, la piel es echarle cualquier cosa y es que lo absorbe todo y sobre todo el cloro, que es un elemento volátil, es decir, que pasa de estado sólido a gaseoso con la temperatura muy rápido. Sí, a temperatura ambiente. A temperatura ambiente se evapora. evapora. Por ejemplo, tienes que echarle permanente cloro precisamente. Eso porque se evapora a temperatura ambiente, ¿no? Es un elemento que es muy bueno para depurar, para conservar, para transportar el agua y es muy fácil de quitar. Entonces, ya te digo que un filtro muy sencillo de carbono activo lo puedes quitar y listo. A ver, ahora esto es una cosa diaria. Ya, Estoy en un directo. es que no sé cómo quitar el sonido del móvil para que no me llame. Ya no se puede. Tenemos que no sé si explicar así cómo funciona el filtro. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, se enrosca en la manguera de la ducha y entre la toma de agua y la manguera de la ducha, y lo que tiene por dentro creo que era carbono activo y creo que era sulfito de calcio, si mal no recuerdo. Y entonces al entrar ahí, el carbono activo principalmente lo que hace es retener. Eso, por ejemplo, es una cosa natural. Tú coges, por ejemplo, una manzana. La troceas y compras un test de piscina de estos de cloro. Y coges, por ejemplo, en un bol, lo pones, le echas el reactivo químico y vas a ver como si tiene cloro se va a poner amarillo entero.
le echas ese agua a trozos de manzana y lo que hace la manzana es absorber el cloro. Entonces muchas veces la gente cuando hemos hecho a lo mejor ese experimento y demás, pues se queda un poco así asombrado y diciendo, joder, pues es que claro, yo me estoy lavando la fruta con el agua del grifo y claro, me estoy comiendo cloro, ¿sabes? Claro, la manzana absorbe el cloro y tú te estás comiendo la manzana. Es como que yo, ¿para qué lava la manzana? Claro. Y si la lavo, pues me tomo otras cosas. Es como que está todo ya viciado. Ya. No pasa nada, si es justo escuchando el fondo. Y si nos podéis explicar un poquito entre el agua potable y el agua saludable. Vale. Pues bueno, más o menos, lo que nosotros entendemos por saludable, pues es un agua que esté libre de elementos químicos que nos puedan perjudicar, ¿no? Y de metales pesados y de diferentes sustancias que se pueden. Nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro blog tenemos varios posts que hablamos de ello. El tema del pH, el tema de los restos de componentes que pueda haber. Entonces, dentro de los sistemas que tenemos nosotros, pues tratamos el agua para intentar siempre pues tenerla lo mejor posible. Hay en algunos sitios donde no nos hace falta tener unos métodos tan agresivos como por ejemplo puede ser una destiladora, y hay sitios que por ejemplo donde un filtro de carbono activo, como te he comentado antes, pues va muy bien. Nosotros aparte de hacer todo este tratamiento, también después la hidrogenamos, que es un proceso que aparte que le damos al agua de una vez tratando, que lo que le hace es que a través de una cámara de una especie de electrolisis, pues le inyecta un poco de hidrógeno al agua. Intentamos, es que el agua se puede medir con muchísimos parámetros. Por ejemplo, uno de los más famosos es el pH, ¿no? Es que con el tema de la dieta alcalina, el agua alcalina, todo alcalino. Entonces, si eres alcalino eres bueno y si eres ácido eres malo. ¿Sabes? Básicamente, no es tan así. Esto parece la Moncloa, coño. Yo no sé quién me está llamando, pero está muy insistente. Pues bueno, yo no sé, eso, pues estaba hablando del pH. El pH es realmente el potencial de hidrógeno y se calcula con una fórmula que es el negativo del logaritmo en base 10 a la actividad de hidrogeniones. Bueno, hablando así un poco más a pie de calle, para que me pueda entender todo el mundo, simplemente es que el agua, por ejemplo, un líquido, los cachitos de hidrógenos positivos, es decir, los hidrogeniones, los iones positivos de hidrógeno, cuanto más haya, más ácido es un líquido o una sustancia. Es decir, por ejemplo, ¿eso qué nos quiere decir? Pues más o menos eso. Mira, por ejemplo, el limón. El limón tiene un pH en torno a 2, es decir, que tiene muchísimos hidrogeniones. Sin embargo, también el limón es muy antioxidante. Entonces tú lees en todos los sitios que tienes que tomar siempre alimentos alcalinos, que el limón, lees en otro lado que tiene un poder alcalinizante. El limón no tiene poder alcalinizante, el limón es ácido puro. Tú te coges un limón, te lo tomas así y se te pone un mal cuerpo que flipa, ¿sabes? Del sabor ácido que tiene, porque es un sabor ácido. Sin embargo, gracias a que tiene muchísima vitamina C, pues el limón es muy antioxidante. Y como no tiene lo que cuando te quieren decir, por ejemplo, en algunos sitios que tiene un poder alcalinizante, lo que realmente quiere decir que cuando tú tomas limón no tiene un proceso digestivo. Entonces tu cuerpo no está generando ácido úrico para poder absorber lo que son los nutrientes del limón. Por eso se dice que el limón es alcalino. Entonces nosotros, tanto con el agua, con esto, el agua normalmente para el pH, retomando un poco ese tema, te dice que el agua es potable entre 6,5 y 9,5. Entonces, ¿qué agua tomo? ¿La de 9,5, la de 8, la de 7, la de 6,5? ¿Qué agua es mejor? Pues depende también de tu dieta. Si tú, por ejemplo, coges un agua en base a 9,5 y tienes una dieta muy vegetariana y demás, pues posiblemente de mañana puedas tener una gastritis, porque tienes una descompensación. El pH es importante, mantenerlo siempre más o menos en equilibrio. Sí, el pH de la sangre suele tener 7,34 de pH. Sara, a ver si puedes quitar. Vean un segundo, porque esto es... Si no, es que... Después
Espera, aceptar. Mi arma, que estamos en directo. Ay, Dios mío. Es que esto, yo qué sé, ¿no? Esto parece una película de acoso de río, ¿no? Hay alguien que saldrá, que quiere hablar. ¿Quiere charlar con nosotros? No, pues estaba hablando aquí ahora, hombre. No, hombre, fuera cachondeo. Vale. ¿Me escucháis? Sí, yo te escucho. Se escucha súper bien. Vale. ¿Estás viendo mal? También es, o sea, de cuerpo de lo que, ¿no? No te he escuchado, Miriam, lo siento. No pasa nada. Es regular el pH propio del cuerpo y el pH que traemos del agua dentro. Mira, eso es una discusión que hay mucha gente que después que el tema de lo saludable y demás lo tilda un poco como de engaño, precisamente porque hay muchas personas que utilizan ese mensaje de la alimentación alcalina como que regula el proceso de pH del cuerpo. No es tan así. El cuerpo tiene un sistema propio para regular el pH de la sangre. Lo intenta mantener siempre en 7,34. Y claro, Constante. exactamente, si tu pH de la sangre, por ejemplo, está por encima de 7,34, tendríamos una enfermedad que se llama alcalinosis. Y si lo tenemos por debajo de 7,34, pues tendríamos una enfermedad que se llama acidosis. ¿Vale? Entonces las dos son chungas, tanto para arriba como para abajo. Entonces el cuerpo lo que tiene es diferentes baterías, por decirlo de alguna manera, o saquitos, que va cogiendo de... ¿Me hace falta que veo que se me esté acidificando? Pues le cojo a lo mejor de la uña del pelo, pues cojo diferentes elementos para equilibrar ese proceso. Que veo que a lo mejor se me está yendo la sangre un poco alcalina, pues me voy a lo mejor al ácido del estómago, cojo más ácido úrico, cojo más ácido clorhídrico, ¿no? Lo que sea. Por explicarlo de una manera, no es tan así, el pero cuerpo como que intenta equilibrar, pero claro, va cogiendo energía de de diferentes diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces es un desgaste físico nuestro el estar así. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema con el tema este que se habla mucho del pH y demás? Que en parte tienen razón, pero hay que decir las cosas bien. Si tú tienes, por ejemplo, una dieta que comes muchísimo marisco, muchísima carne, este tipo de alimentos, pues tu cuerpo necesita más energía para poder absorber esos nutrientes, con lo cual está desarrollando más ácido úrico, porque el proceso de digestión es más largo que, por ejemplo, cuando comes un pimiento o comes un tomate, donde la comida es más ligera y tu cuerpo, para tener esa nutrición, no tiene que trabajar tanto, ¿vale? En eso sí, o sea, estoy de acuerdo, pero no porque comas muchos tomates o comas mucha de esto no significa que vayas a tener un cuerpo alcalino, porque realmente es un poco engañoso decir una cosa con otra, ¿no? Más o menos es eso. Pues con el agua ocurre exactamente lo mismo. El agua, pues que sea ligeramente alcalina nos puede venir bien, porque ya te digo, por estadística la gente suele tener una alimentación que suele tirar a alimentos que tienen un proceso digestivo alto, ¿vale? Con lo cual mucha carne, sobre todo en España, mucho marisco, y eso sí es bueno, pues compensar ese ácido úrico que estamos desarrollando, puedes compensarlo con elementos más alcalinos, por ejemplo, a través del agua, puede ser una buena solución y compensar un poco con otro. Ahora, si tú tienes una alimentación vegetariana o fundamentalmente vegana, pues no es tan necesario tener un agua tan alcalina. A lo mejor un agua en 7,5 o 7 está bastante bien. Sí, cogemos un concepto, normalmente, ¿no? Sacan conceptos y todo el mundo vamos por ello, sin tener en cuenta un mundo totalmente diferente y que hace falta saber dependiendo de la necesidad. Claro. Es eso. Sí. ¿Sabes? Cuando empieza, por ejemplo, la gente empieza con el boom del tema de la dieta alcalina, claro, me viene a lo mejor y dice, Federico, ¿y la cerveza qué pH tiene? Tiene 5,2. Dice, hostia, pues entonces la dieta alcalina es dura, ¿eh? Cuéntanos un poco sobre la dureza. No entiendo muy bien el tema de la dureza.
Vale, mira, con la dureza es también otro un poco de, que yo lo veo un poco de vista, que también tiene un tema de mucho marketing. La dureza se le habla normalmente a si el agua tiene cal, tiene muchas sales disueltas. Normalmente cuando el agua tiene una dureza elevada, por estadística, suele ser muy alcalina, suele tener una alcalinidad alta, porque la cal realmente, cuando estamos hablando de sales de carbono y de calcio, de carbonato cálcico, pues suele tirar el pH para arriba. Pero también puede ser un agua dura y que tenga un pH bajo, porque tenga a lo mejor metales pesados que influyen en esa actividad de los hidrógenos, de hidrógeno en positivo, ¿no? Entonces, lees por ahí un montón de sitios que te dicen que el agua dura es peligrosa porque te puede ocasionar piedras en el riñón, porque problemas en la vesícula. Realmente no es tan así. Si entendemos por dureza la cantidad de sales, siempre que no nos volvamos locos y tengamos un nivel muy, muy, muy alto, no son ningún problema. La cal no es ningún problema. Siempre que hablemos de sales de carbono y de calcio, de carbonato cálcico, ¿vale? ¿Cuál es el problema de la cal? Cuando no la tratamos. Es decir, cuando en esa misma cal, en esas mismas sales vienen incrustados pues, elementos químicos, metales pesados, restos de cemento, incluso hasta cachitos duralitas en pequeños formatos. Entonces viene todo ahí en conjunto, viene todo aglomerado, y entonces sí es un problema. Pero si tú has filtrado el agua, le has quitado todos esos elementos químicos, le has quitado toda la morralla, por decirlo de alguna forma, pues esa cal no es problemática para tu salud. Siempre que hablemos de que partamos de un agua potable, es decir, no es lo mismo un agua de pozo, que a lo mejor tenemos un montón de sales, que a lo mejor sí, esa densidad puede ser bastante alta y sí nos puede perjudicar en cierta manera, sobre todo algunos nitratos y algunos fosfatos. Que en ese caso es mejor destilar el agua directamente, porque te va a limpiar todo, la destilación te quita hasta el material radiactivo, así que, y los microplásticos también, entonces. Pero ya te digo, no hay que tenerle miedo a la cal. Varias preguntas. Mira, dice aquí, la cal se quita con sal Rosa María. Sí, a través de un intercambio iónico con el sodio. Lo que pasa que, verás, yo, por ejemplo, los descalcificadores de sal a mí particularmente no me gustan, porque estás cambiando sales de calcio y sales de carbono por sodio, ¿vale? Entonces, el sodio, realmente cualquier médico, cualquier persona que sepa un mínimo de salud te va a decir que el sodio no es bueno, no es bueno abusar de la sal. Entonces, por ese lado, a mí personalmente no me gusta. Hay muchísimos métodos para eliminar la cal en los que no se utiliza la sal por ese aspecto. Pero ya te digo, no hay que tenerle miedo a la cal, siempre que partamos de un agua potable y filtrando el agua, no te vas a tener ningún problema en tu organismo por el tema de piedras y historia con la cal. Entonces, por agua a casa potable. Si el agua te refieres a la cal es que no te he escuchado bien, Miriam. El agua, nuestra casa, sí, es potable. De la nuestra. De las casas de la gente. Sí, la gente, por ejemplo, en España hay diferentes sitios que tienen agua de mejor calidad y de peor calidad. Entonces, sobre todo en las zonas costeras, en las zonas de Mediterráneo, que suelen tener allí el agua bastante más chunga. Barcelona, Valencia, la costa de Málaga, todo eso Málaga. También en el norte de España tienen otros problemas, como es el flúor, que allí sí se utiliza o se puede ver restos de flúor en el agua. Buenas aguas, pues la de Sevilla, la verdad, el agua potable de Sevilla ha ganado premios. Aunque bueno, es potable y está muy bien, pero también tiene restos. Y la de Madrid también, en ciertas zonas, también es buena. Pero sobre todo las de la costa hay que tratarlas porque tienen muchos sedimentos diferentes en cada sitio, pero sí, haciendo un poquito de turismo. Turismo acuático. Turismo acuático. Yo, por ejemplo, cuando voy a Madrid... ¿Me escuchas? Sí. Cuando voy a Madrid, normalmente el agua es como fantástico. Claro, porque es un agua muy suave.
La de Madrid es muy suave, tiene muy pocos elementos disueltos. Creo que si le haces, por ejemplo, una medición con un medidor TDS, están en torno a 50 ppm por TDS. ppm son partículas por millón en el agua. Sí, pero TDS, aunque no son partículas reales, pero que te da una cierta idea. En Sevilla suele estar más o menos igual. Y la de Barcelona sí se va a los 120, 150, es decir, que tiene bastantes elementos disueltos en el agua. Lo jodido es quitar los que son problemáticos. Luego hay otros que realmente no te hacen daño. Ya te digo, las sales de carbono y de calcio no te van a hacer daño a tu organismo. Y quitando eso, que con un filtro, por ejemplo, el Sanuno, por ejemplo, de Carboní, casi al 90% solo lo recomendamos para España, porque es un filtro que te elimina incluso bacterias, ¿no? Y te quita de todo, te quita el cloro, metales pesados, además con sus certificaciones y demás. Y con eso te curas en salud, con ese aspecto. ¿Cómo? Es un filtro de carbono activo con sulfito de calcio, también creo que tenía, y se coloca directamente en el fregadero, lo enganchas con una rosca. Una rosca y se autoinstala. Nosotros es el que tenemos en Ecovida Solar, en el centro de trabajo nuestro, donde sacamos los pedidos, el filtro que utilizamos. En casa, por ejemplo, no lo podemos utilizar porque aquí lo que tenemos es agua de pozo. Y entonces, como es un agua que no estamos partiendo que sea potable, el único equipo que nosotros nos da confianza para poder después beber el agua es la destiladora de agua. Claro, es que dice aquí Rosa María Alonso que si no uso descalcificador hay roca en el grifo. Bueno, es como la nuestra, ¿no? No, pero sí, lo de roca a lo mejor no creo que sea un tema de cal. A lo mejor puede ser de que haya cierta arenilla o cierta cosa que sedimento que pueda tener. Que también es un agua dura. Es cuestión de ver qué tipo de agua tiene Rosa María, porque si tienes un agua potable en principio, con un filtro de carbono activo te quita. Que ves que tiene mucho sedimento, a lo mejor poner un prefiltro para después alargar la vida más del filtro de carbono activo, pues te va a ayudar también. La cuestión es que cada ciudad tiene un agua distinta y muchas veces es un lío, ¿no? Y hay personas que les recomiendo una cosa y a otras les recomiendo todo lo contrario. Yo vivo en la montaña. Claro, pero hay que ver qué tipo de agua tiene. Tengo antes una pregunta. Sí. Paso número 1. ¿Vale? Primera cosa, ¿qué agua tenemos? Cada uno en su casa. Claro, pues por ley, la empresa suministradora de agua, por ley, está obligada a darte unos análisis del agua que tiene. Es por ley. Sí, bueno, tú llamas, seguramente a lo mejor te va a decir que tú estás loca, que es esto. No, pero hay puede ser. No, pero sí, hay mucho. Pero uno siempre lo dice. Bueno, pero hay que pedirle amablemente. Sí. Decirle, bueno, lo tenéis colgado en la web, algún informe sobre todo el análisis último que le habéis hecho al agua que tratáis, un poco porque estoy pensando en comprarme un equipo y quiero elegir lo mejor, un poco por si me podéis ayudar, no sé, un poco como ahí, que amablemente se pide y te lo dan. En el caso que eso suceda, ¿cuál es la otra opción que podemos hacer? Hombre, pues sería pedir un análisis de agua, o si tienes un agua potable en el que realmente te puedes ahorrar el análisis porque sabes que tiene unos mínimos de calidad y a lo mejor componer, te digo, un filtro de carbono activo como puede ser el Sanuno, es más que suficiente. Sí, básico un filtro de carbono activo y en la ducha otro también. Sería un poco como lo más básico. Ya si partimos de agua de pozo o agua pues que no es potable, pues sí que una destiladora de agua es que nosotros lo que tenemos agua de pozo. Bueno, tenemos unos prefiltros, tenemos descalcificador, que son grandes. Ecológicos también. Son descalcificadores ecológicos porque además los descalcificadores los hay de sal. Pero ¿qué ocurre? Que luego el tratamiento que hace con ese agua es que
la sal también se vierte al agua y no es nada sostenible. Entonces tenemos un descalcificador que no cambia la estructura del agua, que no la contamina y que la trata. Entonces, bueno, si está esa posibilidad, pues es lo que hemos elegido para nosotros y para Ecovida Solar. Y luego de ese circuito, pues destilamos. Y en la destilación es que ante un agua mala, malísima, pues un destilador. Claro, y después hidrogenamos también. Sí, después lo que es la guinda del pastel es la hidrogenación, que hay muchos clientes que son deportistas y nos lo piden. Nos piden una hidrogenadora porque ellos para su rendimiento físico, como lo tienen todo con sus parámetros, sus análisis y todo, ellos ven que consumiendo un agua de calidad y luego hidrogenada, porque además el agua hidrogenada te la tienes que tomar al momento, es decir, la tienes y te la tomas al momento porque es muy volátil, se va muy rápido el hidrógeno. Y ellos pues ven que les ayuda a oxigenar mejor los tejidos y la recuperación de la fatiga, pues ellos lo tienen estudiado así. Y es muy para beber. Sí, es que eso es, a ver, es una paranoia. A ver cómo te lo explico. Es un cacharrito que tú metes el agua, ¿vale? Suele tener unos electrodos de titanio, ¿vale? O de platino, creo recordar, y lo que hace cuando entra en contacto con el agua, hace un intercambio de gases, ¿vale? Te sale por un lado una especie de restos que son más ácidos y demás, y lo que se te queda es el hidrógeno más o menos puesto en el agua. Pero hay medidores de hidrógeno, entonces cuando nosotros hacemos pruebas con los cacharros, pues sí que como mínimo que tengan 1000 partes por billón, es lo para que realmente sea... Hay un montón de estudios que hablan del tema del efecto del hidrógeno, sobre todo en Japón se llama mucho. De hecho, la industria del tema del agua hidrogenada allí está años luz de lo que tenemos aquí en Europa. Ellos tenían la esperanza de eso, de cara a los Juegos Olímpicos que iban a ser en Japón, pues claro que se iba a dar un poco más a conocer, viendo más o menos los resultados. Claro, después los tíos se ponen a correr y no llegan ni a la vuelta a la esquina o algo de eso, pero ellos iban muy motivados con eso, diciendo, bueno, también habrá que entrenar, no solo beber agua. No, sí, pero que en Japón hay mucha cultura del agua y ellos cuidan el agua un montón, el tema de sostenible lo llevan, bueno, muy avanzado, es una sociedad muy progre con el tema del agua. Así que, bueno, pues todo viene de allí, toda la tecnología. ¿Qué método utiliza ese descalcificador ecológico? El que tenemos nosotros. Pues mira, ese tiene 4 fases, por decirlo de alguna forma. Primero lo que tiene es una malla de unas 20 micras para quitar a lo mejor arenilla y ciertas piedrecitas, algunos parásitos grandes que también se quedan ahí atrapados. Después tiene una especie de imán grande que lo que hace es romper las uniones del carbonato cálcico, ¿vale? Y tiene una bolita que se llama sílifo, una piedrecita así, ¿no? Que lo que hacen es que después esas uniones del carbonato cálcico no se vuelven otra vez a unir, sino que se quedan más o menos como sueltas, ¿no? Que viajan con el agua, pero claro, no se quedan pegadas en los electrodomésticos y eso es un poquito... Lo que hace el equipo es que cambia la estructura física de la cal, pero no a nivel químico. A nivel químico sigue siendo lo mismo. Tú ves, ¿cuántos miligramos tengo de cal? ¿Cuántos miligramos tengo de esto? Vas a tener lo mismo. Simplemente es que no se forman esas pelotas, no se te forma la tubería, en el grifo no se te pone blanco, normalmente cuando pasa una semana... Lo que hace es que no se unen molecularmente, no se unen las moléculas y no se va formando esa costra de... Cuando tú ves una gota que se seca que da un montón de coraje, en el cuarto de baño, dice, pues no se seca, pero la cal está ahí, la cal no se ha quitado, sino que es que la estructura molecular se rompe gracias a el magnetismo, al filtrado y a los sílifos, y entonces pues no se queda incrustado. Pero la cal está. Lo que pasa es que dice, es un descalcificador que te quita la cal. Comúnmente lo podemos decir, pero no es tan así. Te quita la cristalización de la cal, que es lo que al final fastidia, lo que le da problemas, pero a nivel químico. Vale, vamos a hacer una recopilación para las personas que están ahora o el resumen.
en España, cualquier parte de España, tengan interés en saber sobre agua, pueden hacer un test en la empresa para hacer un test. No, nosotros tenemos... El TDS. Sí, hay diferentes herramientas, pero que tampoco. Mira, tenemos test de pH, test de electroconductividad del agua, pero realmente no es necesario que la gente se compre en cacharros para medir el agua. En España, todas las ciudades diferentes que tienen agua potable, primer instrumento que se va a tener, el filtro De carbón activo. se usa. También va a depender del espacio. Nosotros, de los que vivimos en un piso, o los que vivimos, mi hermana vive en una casa, los que vivimos en un piso, necesitamos, digamos, lo que vosotros nos recomendáis, de tamaño. Sí, pues Es chiquitillo. el San 1 es una cosita, es que no lo tenemos Es una aquí, cosa pero así, es una más o cosita menos. así que Ok. se pone en el fregadero y se vale. busca en el grifo. Y ya está, ¿no? Súper fácil. Luego, cuando pasan los 6 meses o el tiempo, tú, por ejemplo, si vives a lo mejor con tu pareja o estás sola, pues no vas a necesitar cambiarlo a los 6 meses porque tu consumo de agua no es tan grande como el de una familia, a lo mejor de 4. Pues simplemente cuando pasen 9 meses, pues vas a ver que el chorrito pues, va a menos y dices, ya le tengo que cambiar el grifo. El filtro lo abres, le cambias el cartucho y ya está. He leído Sencillo. en vuestra página que hablaba de que es transparente, ¿no? ¿Me equivoco? Transparente. No, transparente no es. No, ¿no? No, lo que has podido ver transparente puede ser el descalcificador. El descalcificador sí es así como la carcasa es transparente, porque también como se filtran sedimentos y el agua es muy dura, pues tú puedes ver más fácilmente qué es lo que, como son tamaños grandes, pues se ve claramente qué es lo que hay. Si hay piedrecitas, bichitos y historias. Pero en un agua que partimos de un agua potable, realmente los sedimentos no se van a ver. Entonces no tiene mucho sentido hacerlo transparente. No son transparentes por lo general que yo haya visto. ¿No? Entonces, muy bien, podemos tener un filtro activo en el ducha, otro en el fregadero, Sí, y depende de la cantidad de zonas en casa, ir cambiándolo el filtro más frecuentemente, entre 6 meses, años. Sí, más o menos. sí, Más o menos. Es eso. exactamente. Rota, el filtro de carbono activo Sí, quita bacterias, pero... No todas las marcas de filtro quitan las bacterias y los microorganismos porque el tamaño de una bacteria es que de 2 micrones. es muy pequeño. Pero tienes que ver cuando veas un filtro o estés revisando que veas el nivel de micra que tiene ese filtro. Entonces, cuanto más pequeñito, pues también mejor. ¿Vale? Hay veces que no necesitamos un nivel de filtración tan potente, pero bueno, el San 1 lo cumple, sí que quita microorganismos Sí, y pero creo bacterias. que Rosa María que tenía agua de pozo, es lo que estaba diciendo. Claro. Yo para el agua de pozo, siempre me gusta hablar desde el ejemplo. Es decir, el agua de Sevilla, San 1, va súper bien. Para agua potable, muy bien. Mis padres, por ejemplo, que están en Cádiz, Cádiz también tiene un agua regular, también tiene el San 1 allí y súper contento. Y los clientes en Barcelona y demás que han puesto San 1, incluso en zonas de Barcelona que sabe el agua peor que en otras, ellos nos dicen, mira, pues desde que hemos puesto esto, la verdad que va bastante bien, ¿no? Muy bien, me ha sorprendido bastante. No pensaba yo que iba a estar el agua tan bien. ¿Sabor? ¿Cambia el sabor? Sí, te lo quita. Hay que al quitarte, normalmente cuando tú estás el sabor, son muchas veces químicas lo que tú estás. Tu papila gustativa tiene, el cloro interactúa con tu lengua. Si tienes metales pesados, evidentemente vas a ver. Entonces tú sumas ahí todo ese brebaje, pues evidentemente vas a tener ahí el sabor, ¿no? de la movida. Pero no es eso. Lo que te quiero decir, para el caso de Rosa María, que me pierdo, que a mí siempre me gusta hablar del ejemplo. Agua potable, San 1. En todos los sitios donde lo he probado ha ido bastante bien y hasta ahora no ha habido quejas.
Luego, para agua de pozo, como tenemos nosotros, destiladora y depuras en salud. Porque a lo mejor te quitaba la bacteria, pero si es un virus que es más pequeñito, sea mucho más chico, pase de esos 0,2 micras que tiene el filtro y al final tienes ahí un problema. Vale, entonces, para que no me pregunto, que puedes preguntar el nombre y se la nombre del filtro. ¿El nombre del filtro? ¿El nombre del filtro? De carbón activo. Sí. ¿El de para beber o el de para la ducha? Hoy los dos. Los dos. Pues el que más nos gusta a nosotros es el Sanuno de la marca Carbonit, ¿vale? Y luego el filtro de ducha, creo que se llama filtro de ducha con KDF. Con KDF. De todas formas, te pasaré el link. Vale. Porque a la padre luego, como en la web, cosas. Y bueno, pues para que cada día aunque no lo puedo saber, del live y directamente con para que la pues vaya directamente. Vale. Vale, Rosa dice que es que tienes el mismo tipo de agua que nosotros. Claro, pero Rosa María, tú tienes que ver si tu urbanización lo que no es que te trate el agua, sino si es potable. Si es potable, sí, puedes poner filtro de carbono activo, pero si no es potable, porque no te den un certificado de potabilización. No es potable. Mira, raro, aquí le ponen ciertas cosas, le ponen el aljibe y demás, pero hay gente que bebe el agua de aquí, del pozo, pero que no es potable realmente. Tienes que preguntar al presidente de la comunidad, que es como lo que tenemos aquí, si ese agua realmente es potable, se trata con cloro, porque el agua potable se trata con cloro y con más cositas que hay que hacer. Entonces, pues tenemos montones de nitratos. El problema de los nitratos, nitritos y todo esto, pues eso solo te lo quita la destiladora. El problema que tiene el agua de pozo, que hoy está bien, hoy el agua está bien, y mañana tienes, por ejemplo, yo qué sé, de un vecino que tiene una fosa séptica, un pozo negro de toda la vida, se acaba filtrando, contamina lo que es la capa freática del suelo y acabas teniendo problemas, ¿sabes? Tienes ahí enfermedades como el E. coli o diferentes elementos de contaminación. Se han encontrado casos de, por ejemplo, granjas de cerdo, de gente vecina que a lo mejor tenía 4 o 5 y un montón de cerdos metiendo, ovejas o lo que sea. Claro, todas esas heces, pues lo que mira de esos animales es nitrógeno puro. Es nitrógeno. Y lo que se convierten en nitritos, en nitratos, que eso al final acaba también contaminando el suelo. Claro, tiene que preguntar si lo tratáis, si crees que sí, preguntar. Sí, yo me quedaría un poquito más tranquila de si puede. ¿Y cuántos análisis le hacen? Porque normalmente cuando son empresas de agua potable, creo que por obligación tienen que hacerle 2 análisis al día, creo recordar. Eso no estoy seguro, porque como yo leo tantas cosas, después me confundo entre una historia y otra. Pero creo que eran 2 al día. Normalmente una organización que tienen eso no lo suele. Tiene 25 años, el pozo. Pregúntalo, Rosa María, y te quedas tranquila, de verdad. Antes de comprar ninguna historia, pues tener más o menos eso claro. Sí, yo me informaría antes de decidir qué hacer. Entonces, nos quedan solamente minutos. Una vez que informen entre un poco de vosotros y sobre vuestra newsletter. Bueno, pues nada, en la newsletter pues compartimos cositas, pues cosas chulas, además, pues no sé, siempre desde el cariño se comparten cosas que no salen en las redes. En Instagram nos podéis encontrar como Ecovida Solar y en la newsletter os podéis apuntar pues en www.ecovidasolar.es, justo abajito del todo. En la derecha esquina inferior pone newsletter, pues ahí si queréis estar recibiendo pues cositas. Y luego en el blog tenéis mucha información, que todo lo que hemos comentado hoy contigo está ahí realmente. Entonces, pues bueno, si os ha quedado alguna dudilla, siempre nos podéis escribir y que nosotros encantados de ayudar. Pero sobre todo es eso, y primero saber desde qué
partimos, desde qué agua partimos y luego pues se pueden ver diferentes alternativas. Claro. 28 segundos. Así que, de nuevo, muchas Gracias a ti, Miriam, por todo. Un besazo enorme. Hasta luego. Para todos los que siguen, sabéis, Ecovida Solar, luego dejaré un post y así podéis ir directamente para informaros. Y suscribiros a su newsletter porque tienen información fundamental. Muchas gracias a todos. Chao.